Lorenzo Scupoli, El combate espiritual, capítulo 38. Que es necesario hacer un plan de vida, tratar de cumplirlo cada día y no imaginar jamás que ya lo estamos cumpliendo exactamente. Muchísimas personas que se han dedicado a educarse a sí mismas han constatado que uno de los medios que más ayudan a progresar en la virtud es el hacerse un plan de vida y esforzarse día a día para cumplirlo lo mejor posible. Es necesario proponerse, darle una gran importancia a llegar a ser una persona virtuosa, alguien que se dedica a obrar el bien y a tratar de tener contento a Dios y concederle más valor a esto que a cualquier título de honor o de gloria. Desde ahora mismo hay que proponerse trabajar en la propia personalidad y hacer el propósito de no dejar un solo día de luchar por conseguir la propia perfección. Algo que no es fácil. Los principiantes se imaginan que el crecer en perfección no les va a resultar difícil, porque como creen saber qué es lo que deben hacer y evitar, no ven por qué no van a ser capaces de hacer lo uno y evitar lo otro. Pero muy pronto se darán cuenta de que esa tarea emprendida es mucho más difícil de lo que se habían imaginado y de lo que su engañoso optimismo les decía. Mientras dirigen toda su atención a evitar una falta, les sorprende otra. Sus malas costumbres antiguas se aprovechan de sus descuidos y les hacen jugadas muy dañinas. Sus malas inclinaciones resultan a veces más fuertes que su voluntad y más astutas que su inteligencia, y llegan a convencerse de que no basta tener buena voluntad y deseo de ser mejor, sino que se necesita una gracia o ayuda especial de Dios, vez por vez, y hay que repetirle mil y mil veces a Jesús lo que los enfermos le decían suplicantes: Señor, si quieres, puedes curarme. Y Él nos responderá muy frecuentemente lo que tantas veces dijo a los que iba a curar: si quiero, quedas curado. Una lista importante. Hay que hacer una lista de las virtudes que nos parecen más importantes y que más necesitamos conseguir, y dedicarse a repetir y repetir actos de esas virtudes hasta irse formando la costumbre de obrar conforme a ella, pero no afanarse por conseguirlas todas de una vez, sino una tras otra. La adquisición de la virtud anterior facilita la de la siguiente. Los maestros en arte aconsejan siempre hacerse un plan de lo que se va a hacer o conseguir. Así hay que hacer en lo espiritual, trazarse un plan. ¿Qué es lo que deseo obtener? ¿Qué virtudes quiero practicar? ¿Cómo las estoy practicando? ¿Qué éxitos y qué fracasos voy teniendo en su consecución? Quitar malezas. El que trabaja en una finca extensa no se propone de una vez acabar con todas las malezas de su finca, sino que las va arrancando poquito a poco hasta ir despejando de malas hierbas el campo. Así hay que hacer en el alma, proponerse poco a poco ir eliminando esas faltas que cometemos contra las virtudes que tratamos de practicar e ir arrancando las que van volviendo a aparecer. Y para esto decir frecuentes oraciones jaculatorias encomendando al Señor que nos ayude e ilumine. Impresionantes descubrimientos. Si nos examinamos frecuentemente acerca del modo como estamos cumpliendo nuestro plan de vida, nos vamos a sorprender al encontrar en nosotros mismos muchas más faltas de las que habíamos esperado. Pero tendremos también la satisfacción de comprobar que poco a poco va disminuyendo el número de nuestras faltas. Jamás creer que ya hemos llegado. No debemos persuadirnos nunca de que hemos adquirido un grado eminente de virtud o que hemos triunfado enteramente de alguna pasión. Esto nos movería a dejarnos llevar por el orgullo, a descuidar nuestras defensas y a tener luego las más humillantes caídas. Sigamos el consejo del apóstol: quien está en pie, tenga mucho cuidado para no caer. Capítulo 39.
que quien desea obtener victorias en el combate espiritual tiene que aceptar recibir heridas, sufrir dolores, tener caídas y padecer desilusiones. Los dos caminos de Hércules. La antigua leyenda contaba que cuando el futuro campeón Hércules era todavía muy joven, una vez soñó que se le presentaban dos caminos. El uno ancho, fácil, en suave descenso, lleno de rosas sin espinas, de restaurantes y bailaderos, de juegos y de delicias, y tenía un letrero que decía: este es el camino de la facilidad y del no esfuerzo, por él se llega a la ruina y al fracaso. Luego vio otro camino angosto, en subida, lleno de pedregales ásperos y de matorrales espinosos, sin bebidas fáciles a la mano, ni descansos muy refrescantes, y un letrero decía: este es el camino de la dificultad y del esfuerzo, de la lucha por mantenerse bueno, lleva a la cumbre de la perfección y de la santidad. Y cuenta la leyenda que Hércules, al despertar, se propuso seguir siempre el camino de la dificultad y del esfuerzo, y que llegó a ser campeón mundial. Los dos caminos de Jesús. 500 años después del sueño de Hércules, vino Cristo y nos dejó esta advertencia de enorme importancia. Tengan cuidado para que viajen siempre por el camino angosto de la dificultad, porque ancha es la vía y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que caminan por allí. Pero qué dificultosa es la vía y qué angosto es el camino que lleva a la vía eterna, y qué poquitos son los que viajan por esa vía. Por eso tenemos que tener cuidado para no escuchar las voces de los enemigos de nuestra santidad, que quieren que evitemos todo lo que sea difícil o nos haga sufrir. Eso sería un engaño muy perjudicial. Los pequeños sufrimientos van preparando para los grandes. Cuentan de un rey de la antigüedad que, para evitar que algún día lo quisieran envenenar, se fue acostumbrando a tomar cada día alguna pequeña dosis de antiveneno. Y más tarde, cuando en un momento de desesperación y de desánimo quiso suicidarse tomando un veneno, ya no logró envenenarse porque su organismo estaba entrenado para resistir. Algo parecido sucede a quien se va acostumbrando a sufrir con paciencia y por amor a Dios las pequeñas dificultades y contrariedades que le van llegando cada día. Cuando le llegan las penas enormes y las catástrofes, ya tendrá su voluntad tan fortalecida que será capaz de resistir sin desanimarse ni rendirse. Una regla muy provechosa. Algo que produce gran paz y serenidad es acostumbrarse a aceptar de buena gana siempre y en todo lo que Dios permite que suceda. Nunca llueve demasiado ni hace demasiado calor, sino que cae la lluvia que a Dios le pareció bien que cayera y hace el calor que nuestro Señor dispuso que hiciera. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios haya dado la orden de que se cayera. Y lo que este Padre misericordioso permite que le suceda a sus hijos que tanto ama, seguramente es para el bien de ellos. Buen negocio. Una santa decía: siempre me sucede lo que yo quiero que me suceda. Y alguien le dijo: eso es imposible, porque en la vida a todos nos suceden cosas que no quisiéramos que nos sucedieran. Y ella respondió: es que yo quiero siempre lo que Dios quiere y permite. Y como únicamente sucede lo que Dios permite que suceda, así sucede siempre lo que yo quiero. Como deberíamos tener muchas veces en nuestros labios aquella bellísima oración de Jesús en el huerto: Padre Celestial, que no se haga lo que mi naturaleza humana desea, sino lo que quieres tú. Y los pecados y tentaciones, nuestros pecados no son voluntad de Dios, sino fabricación nuestra. Pero hasta de ellos puede sacar bienes nuestro Señor, porque nos vuelven más humildes, más comprensivos con los débiles y nos hacen sentir más necesitados del perdón y de la ayuda de Dios, pero debemos odiarlos y aborrecerlos siempre. Y las tentaciones. Estas sí que son una cruz pesada, molesta y dura de llevar. Nos atacan como perros rabiosos en todos los caminos de la vida. Ladran y aúllan ante la puerta de nuestra alma como lobos buscando una presa para destrozar. Como moscas molestas e inoportunas, zumban en nuestros oídos frecuentemente. Quisiéramos no tenerlas y nos llegan, desearíamos vencerlas y nos derrotan. Como murciélagos tenebrosos revolotean frente a nuestros ojos constantemente. Cuando arde el fuego de la lujuria, la carne se revela como una loca enfurecida. Hasta los más grandes santos como San Pablo tuvieron que suplicarle a Dios que les alejara este aguijón de la carne que los abofeteaba. Afortunadamente también, para todos los que la sufrimos, dijo Jesús: vengan a mí todos los que están agobiados, que yo los aliviaré. Y a cada uno nos repite lo que le dijo a San Pablo: te basta mi gracia, que en la debilidad brilla más mi poder. Debilidad total. ¿Cuántas veces pensamos que vamos a tener un día perfecto? No se ve ninguna nube en el horizonte y se presenta una ocasión y ya no nos detenemos, y no oponemos ninguna resistencia, y no pensamos en las consecuencias de nuestra maldad. A los pocos momentos quedamos fuera de combate. Del máximo deseo de no pecar pasamos, enseguida, al pecado. No somos capaces de hacer llegar a la memoria el recuerdo de las amarguras que nos trajo la falta pasada.
Estamos indefensa ante la primera excitación. A nuestra mente no acuden las tremendas consecuencias que nuestra falta va a tener. Creemos que ahora sí seremos capaces de controlarnos y fracasamos una vez más. No nos queda sino una solución: lanzarnos como un cohete a las alturas a buscar la ayuda de Dios. Lo que dijo una santa. Un alma de elevadísima espiritualidad decía: vi que me rodeaba una gran cantidad de enemigos espirituales con toda clase de armas mortíferas, y yo no tenía por dónde huir sin que me hirieran gravísimamente. Y entonces clamé al Señor, y Él extendió su mano, me sacó de allí y me dijo: confía en mí y te libraré. Hagamos algo semejante en los momentos de tentación y ofrezcamos al Señor este sufrimiento tan molesto y humillante de sufrir continuos ataques espirituales, y recordemos que la ventaja de sufrir tentaciones es que nos conservan comprensivos con los demás. Y los recuerdos amargos y las desilusiones. Otro de los sufrimientos que nuestro Creador permite que tengamos que padecer es el recordar lo triste y humillante y doloroso que nos ha sucedido en lo pasado. Quisiéramos olvidarlo y borrarlo de nuestra memoria, pero ahí se queda todo esto, como un zumbido perpetuo en un oído, como una nube que no se aleja de un ojo. Aceptando todo esto con paciencia y por amor a Dios, estamos ganando más premio para la eternidad que el que quizás imaginamos. Los remordimientos. En la vida seremos capaces de olvidar muchas cosas: nombres de personas, sitios por donde hemos pasado, palabras que hemos oído, etc. Pero algo que no podremos olvidar nunca jamás son los pecados graves que hemos cometido. Estos se quedan imborrables como un tatuaje en la memoria. Cuando un enamorado va a una playa, pide a un costeño que le escriba como tatuaje en su brazo el nombre de su amada. Pero sucede después que pelea con esa mujer y deja de amarla, y sin embargo tendrá que llevar para siempre en la piel de su brazo ese nombre, porque quedó allí imborrable. Así sucede con nuestros pecados. Ya no los amamos, ahora los aborrecemos, pero su recuerdo estará para siempre grabado en nuestra memoria. Que nos sirva este tormento como penitencia por todo el mal que hemos hecho, y lo mismo digamos de tantos recuerdos tristes de la vida pasada que no logremos evitar. Con razón decía un psicólogo: si la gente no recordara lo triste que le ha pasado en la vida, sino lo alegre y gozoso que le ha sucedido, no habría neuróticos. Que el Señor tenga piedad y vaya borrando de nuestra mente esos dolorosos recuerdos, pero mientras Él no permita que se vayan, ofrezcámoslo como penitencia por nuestros pecados. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Capítulo 40. Que es necesario evitar las exageraciones porque éstas traen más mal que bien. Existe un grave peligro en el combate por adquirir las virtudes, y consiste en exagerar en los actos buenos que hacemos y en las penitencias que nos imponemos. San Pablo dice que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañarnos, y esto lo hace muchas veces incitándonos a que cometamos exageraciones en la piedad, y así nos debilitemos y nos cansemos pronto y tengamos que abandonar el camino hacia la santidad. Le interesa que nos convenzamos de que estamos realizando cosas grandes, y así nos llenamos de vanagloria. Las lecturas. A ciertas personas principiantes les llega tal fervor por la lectura, al notar que las buenas lecturas elevan su espíritu y transforman su alma, que se dedican con demasiada voracidad a leer y leer hasta cansarse mentalmente. Cuando el gobernador de Judea quiso desacreditar a San Pablo, le dijo: «Está loco Pablo, las demasiadas lecturas le han hecho perder la cabeza». Esto no era cierto. Por eso el apóstol le respondió: «No estoy loco, y las palabras que he dicho son verdaderas y provienen de una mente equilibrada y de buen juicio». Pero en algunas personas sí se da el caso de que les llega un apetito desordenado de leer y leer, de todo y casi sin digerir lo que leen, y con afán y precipitación, y queriendo llegar a la máxima sabiduría en muy poco tiempo, y lo que obtienen es un cansancio mental. Así como el no leer o el leer muy poco lleva al raquitismo mental y al enanismo espiritual, el leer demasiado y con precipitación y afán lleva al cansancio y agotamiento. Con razón dice el libro de los Proverbios: «La miel es sabrosa y provechosa, pero si se come en demasía, empalaga». Debes comer únicamente lo suficiente, porque si exageras, te producirá hartura y hasta vómito. Y una miel muy provechosa para el alma son las buenas lecturas.
Claro está que para la inmensa mayoría de los católicos, más que avisarles que no lean demasiado, lo que hay que aconsejarles es que lean un poco más, porque leen demasiado poco y quizás el 90% de lo que leen es más alimento de animales que manjar para el espíritu. Leen noticias, curiosidades, escándalos y otras cosas mundanas, pero lecturas que lleven al alma hacia la santidad. Qué poquitas son en realidad las que leen. Un gran director espiritual aconseja siempre: lean libros religiosos y prefieran siempre los de aquellos autores que tienen delante de su nombre una S, o sea, libros escritos por santos. Las penitencias. Uno de los errores más dañosos para quienes principian la vida de santidad es dedicarse a imitar a los grandes santos en hacer penitencias exageradas, desproporcionadas a sus fuerzas. Los campesinos repiten un adagio: más útil es para nuestro trabajo un burro vivo que nos ayude a llevar las cargas que un sabio que esté muerto en el cementerio. Algo parecido deberíamos decir en la vida espiritual. Más trabajo puede hacer uno que conserve su salud teniendo prudencia en no exagerar en las penitencias que uno que pierde su salud exagerando en sus mortificaciones. A los santos los podemos imitar en su amor al silencio, en su aprecio por la humildad, en su inmensa caridad hacia los demás y su intenso amor a Dios, en sufrir con paciencia las ofensas que nos hacen y las contrariedades y enfermedades que nos llegan, en no comer ni beber de gula, en luchar por evitar el pecado y corregir los propios defectos. Pero en cuanto a sus pavorosas penitencias, si no hemos recibido una gracia especialísima como la que recibieron ellos, será mejor no tratar de imitarlos, porque podemos dañarnos irremediablemente la salud y desanimarnos en el camino de la santidad. Capítulo 41. El peligro de vivir juzgando y condenando a los demás. San Pablo dejó escritas unas frases que se han hecho famosas. Dice así: no tienes excusas, quien quiera que seas, tú que te dedicas a juzgar y condenar a los demás, pues juzgando a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que en los demás, vives condenando. Nuestro orgullo y el desprecio que sentimos hacia el prójimo hacen que nos formemos baja idea de otras personas, y cuanto más alta es la opinión que el orgullo nos hace formar de nosotros mismos, tanto más baja es la opinión que nuestro desprecio va formando de los demás, y nos persuadimos de que nos hallamos libres en las imperfecciones que tanto criticamos en los otros, y esto es una mentira y un engaño. La fábula de Esopo. Este poeta, que vivió 500 años antes de Cristo, pintaba a quienes critican y desprecian a los demás, con dos morrales colgando al cuello, el uno con los defectos de los prójimos bien enfrente de sus ojos para mirarlos y condenarlos continuamente, y el otro con los defectos propios, a la espalda para no verlos ni conocerlos. Ese es nuestro retrato cuando condenamos y juzgamos. Remedios para este mal. Cuando empecemos a pensar en los defectos y vicios del prójimo, tratemos inmediatamente de alejar ese pensamiento y neguémonos a formar juicios negativos acerca de ellos. En esos momentos hay que decirse a sí mismo: yo no tengo autoridad para juzgar ni condenar a otros, no poseo los suficientes datos para formar juicio acerca de sus pasiones, defectos y malas inclinaciones. Tengo que considerar como escritas para mí mismo aquellas palabras del apóstol: ¿te imaginas tú que te dedicas a juzgar y condenar, que cometes lo mismo que condenas, que vas a escapar del juicio de Dios? De aquella otra promesa tan consoladora hecha por el mismo Jesús, que será nuestro juez: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Mirar hacia adentro. Para evitar el dedicarse a juzgar y condenar a los demás, es necesario enfocar toda nuestra atención hacia nuestras propias miserias y debilidades. Si así lo hacemos, hallaremos tantas cosas que corregir y reformar dentro de nosotros, que ya no tendremos tiempo ni gusto para dedicarnos a juzgar a los demás, y aprenderemos a mirar las faltas de los otros con una bondadosa caridad. Hay que pensar que si vivimos juzgando que otros tienen algún vicio, puede ser que nosotros mismos también lo tengamos, porque según el antiguo refrán, el ladrón juzga por su condición. Así como alguien que en su niñez sufrió la corrupción de parte de algún adulto. Cuando llega a la edad mayor, vive juzgando continuamente que los adultos están corrompiendo a los menores.
de la misma manera atribuyendo a otros ciertas miserias y malas inclinaciones. Ello puede ser indicio de que nosotros las tenemos o las sentimos. Un promedio impresionante. Si analizamos fríamente las veces que hemos condenado en nuestro entendimiento o con palabras a los demás, veremos que la mayor parte de las veces que hemos condenado nos hemos equivocado. Entonces, ¿para qué dedicarse a una actividad que tiene tan gran posibilidad de error? Cuando sintamos la inclinación a hacerlo, digámonos a nosotros mismos: ¿cómo me puedo atrever a juzgar y condenar a los otros si yo tengo los mismos defectos y peores inclinaciones que ellos? Si tengo una viga en mis ojos, ¿por qué criticar a los que tienen una mota en los suyos? Y si la falta es verdadera y pública, en esos casos pensemos que esa persona debe tener muchas cualidades y virtudes ocultas y que probablemente ha hecho muchísimas obras buenas que nosotros ignoramos. Y consideremos que si Dios le ha permitido caer en esta falta, probablemente ha sido para curarle su orgullo y aumentarle la humildad, y para que se vuelva más comprensible con los demás, y que por lo tanto su ganancia al hacerse pública, esta falta va a ser mayor que la pérdida que ha sufrido con el descrédito que le ha llegado. Y si la falta es enorme, y si el pecador es impenitente, endurecido y no demuestra inclinaciones a la conversión, en esos casos, después de hacer el propósito de rezar todos los días por la conversión de los pecadores, que este será quizás el mayor favor que a ellos les podemos hacer, y solo en el cielo sabremos cuánto bien les hicimos rezando por su conversión, elevemos nuestro espíritu hacia el cielo y pensemos en cuántos y cuántas están allá arriba gozando del paraíso eterno, después de haber llevado por muchos años una vida de pecado que parecía impenitente y sin esperanza de conversión. Y de pronto, quizá por las oraciones y sacrificios que alguien ofreció por los pecadores, recibieron una gracia de esas que los místicos llaman tumbativas, y cambiaron de vida, y lograron después llegar a la santidad como el ladrón de la derecha en la cruz o como la pecadora del Evangelio. Cambiaron una vida horrible de pecado por una situación de conversión y se salvaron. En cambio, ¿cuántos y cuántas que ya andaban muy alto en la vía hacia la santidad se llenaron de orgullo y presunción, y vanagloria y desprecio a los demás, y cayeron después en un abismo de miserias y debilidades? Por eso el sabio dice en el libro del Eclesiástico: de nadie demos un juicio antes de que haya llegado el final de la vida, porque hay gente que empezó bien y terminó mal, y otros pueden empezar muy mal y terminar muy bien. Pedir esta cualidad. Uno de los favores que más deberíamos pedir al Espíritu Santo es aquel regalo que según San Pablo acostumbraba dar el Santo Espíritu a los que le suplicaban: la benignidad, o sea, la cualidad de pensar amablemente y bien de todos. Si Él nos concede esta feliz inclinación, tendremos la seguridad de que en el día del juicio no vamos a recibir una sentencia condenatoria, porque Jesús prometió: con el juicio con el que juzguen serán juzgados, y con la medida con la que miden serán medidos. Con mayor frecuencia deberíamos tener en nuestros labios aquella ejaculatoria que tantas personas han repetido miles de veces y que a tantos corazones duros e inflexibles los transformó en corazones comprensivos y amables. Dice así: Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Entonces se cumplirá en nosotros lo que el Señor prometió por medio del profeta Ezequiel: les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, el corazón duro y condenador por un corazón comprensivo y perdonador. Muchos han hecho el ensayo de pedir esta gracia, y la han obtenido. ¿Por qué no ensayar también nosotros? Si vamos a ser juzgados con la medida que nosotros empleemos para juzgar a los demás, lo mejor será entonces emplear una medida ancha y generosa, para que esa medida sea la que se emplee en favor nuestro. Así se cumplirá aquella promesa de Jesús: se les dará una medida amplia, buena, generosa y rebosante.